¿Y si te dijera que uno de los avances militares más inesperados de la historia no comenzó con un arma revolucionaria, ni con un ingeniero brillante, ni con una tecnología secreta, sino con un soldado que fue humillado por todo su batallón por recibir un paquete que nadie tomó en serio desde el primer instante en que aquella arma por correspondencia llegó al campamento envuelta en papel barato y acompañada de un manual que parecía una broma? Todos rieron. ¿Cómo podía un simple fusil, comprado por catálogo, detener un avance enemigo que había destruido posiciones mucho más fortificadas? ¿Cómo podía un arma que los demás consideraban un juguete competir con tanques, artillería y unidades de asalto entrenadas para aplastar todo a su paso? Esa pregunta, que parecía absurda al principio, se convertiría en la chispa de uno de los momentos más sorprendentes de la historia militar. El soldado, a quien llamaremos Ramírez, para preservar el misterio que rodea su historia, no era un héroe reconocido ni un tirador legendario. Era un hombre común, enfrentando un conflicto extraordinario, un escenario donde la presión, el miedo y las órdenes contradictorias podían quebrar incluso al más preparado. Pero Ramírez tenía algo que los demás habían perdido: una convicción silenciosa. Sabía que aquel objeto ridiculizado no era solo un arma, era una posibilidad, una apuesta desesperada para no quedarse inútil en el campo de batalla. Y aunque nadie lo admitiera, todos sabían que la unidad necesitaba un milagro. La atmósfera en el frente era opresiva. El enemigo avanzaba sin descanso, desplazándose como una maquinaria precisa, calculada y brutal. Los exploradores habían informado que las fuerzas opositoras estaban equipadas con nuevas tácticas de supresión, diseñadas para quebrar cualquier línea defensiva en cuestión de minutos. Y mientras los oficiales discutían cuál sería la próxima retirada estratégica, otra forma elegante de decir «vamos a perder más territorio», Ramírez limpiaba meticulosamente su arma de juguete, soportando las burlas de los que no entendían que, a veces, la supervivencia depende de lo improbable. Pero aquí es donde la historia se inclina hacia lo inexplicable, porque la pregunta que nadie se hacía en voz alta era ¿qué ocurre cuando lo ridículo se convierte en la última opción real? ¿Qué sucede cuando el arma que todos despreciaron es la única que queda cargada cuando el enemigo está a menos de 100 metros? La tensión en el aire era casi física. Los soldados sentían el suelo vibrar, escuchaban el rugido de los motores blindados y el crujido metálico de los pasos coordinados. El miedo se respiraba, se masticaba, se impregnaba en la piel. Y aún así, Ramírez sostenía su arma como si fuera la pieza más confiable del arsenal. Cada detalle contribuía a aumentar la sensación de inminencia en las ráfagas intermitentes de artillería, iluminando el horizonte, el humo negro ascendiendo como un presagio, las órdenes gritadas sin convicción por los oficiales. El batallón sabía que estaba a segundos de enfrentarse a un ataque que, según los informes, había arrasado 3 posiciones anteriores con una precisión devastadora. No había tiempo para planes elaborados ni para cálculos tácticos. Solo quedaba reaccionar. Resistí, sobreviví. Y fue en ese borde del colapso donde ocurrió la primera grieta en la lógica militar que todos conocían. Ramírez, mientras los demás se preparaban para evacuar, alzó la mira de su arma. No hubo discursos heroicos, ni música dramática, ni una epifanía grandiosa. Solo un hombre, su arma despreciada, y el enemigo acercándose como una sombra
inevitable. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber, era que el primer disparo de esa arma iba a cambiar el ritmo del combate, a detener por segundos un avance considerado imparable y a abrir una brecha para algo que nadie esperaba. Un disparo que, antes de que impactara, ya estaba rompiendo el patrón de todo lo que se creía posible en esa batalla. Lo que ocurrió en los instantes siguientes no solo desafiaría las expectativas, sino que revelaría un detalle oculto en esa arma que nadie había notado, un detalle capaz de alterar la dinámica completa del enfrentamiento. Pero antes de seguir, dime, Nim, mientras ese disparo aún resonaba en la memoria de quienes lo presenciaron, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces subestimamos algo solo porque no entendemos su verdadero propósito? En esta historia, cada detalle importa, y si estás aquí, es porque quieres comprender no solo qué ocurrió, sino por qué fue posible. Por eso, te invito a dejar un comentario con tu impresión inicial. ¿Crees que un arma ridiculizada podría realmente detener un avance enemigo? Tus palabras ayudan a abrir nuevas perspectivas y enriquecen esta comunidad que analiza la guerra más allá de los hechos superficiales. También es fundamental que apoyes este contenido con un like, porque así sabemos que este tipo de historias llenas de tensión, estrategia y momentos que cambiaron el curso de batallas enteras realmente te interesa. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento perfecto. Así no te perderás ninguna de las próximas investigaciones, ni las reversiones inesperadas que hacen que cada video sea una experiencia. Dime en los comentarios qué te sorprendió más hasta ahora. Y ahora quiero saber, ¿han el disparo de Ramírez no solo había detenido por un segundo el aliento del batallón? Han también había congelado el avance enemigo de una manera que nadie podía explicar. Pero ese segundo de silencio se rompió de inmediato con un estruendo creciente. El enemigo venía con todo en columnas de infantería, avanzando con precisión mecánica. Vehículos blindados que aplastaban la tierra húmeda y un ruido metálico que hacía temblar el aire. Era la clase de avance diseñado para quebrar cualquier defensa psicológica. Si alguien dudaba del peligro, bastaba con ver el polvo elevándose detrás de la línea enemiga como una tormenta anunciando un desastre inminente. Los oficiales gritaban órdenes confusas. Algunos pedían retroceder, otros insistían en mantener la posición, pero ninguno tenía un plan real. Todos sabían que la ofensiva enemiga había sido responsable de devastar posiciones mucho mejor armadas y entrenadas. Era una maquinaria en la que cada segundo estaba calculado para sembrar terror. Primero saturar, luego desorientar, después aplastar. Y lo más inquietante es que parecía funcionar. Los soldados sentían el pecho comprimido por una mezcla de nervios, cansancio y esa sensación desagradable de estar al borde de algo inevitable. Si el enemigo llegaba hasta ellos con la misma fuerza que había mostrado en los últimos ataques, la línea se rompería sin remedio. Pero mientras la mayoría imaginaba ya la retirada o la derrota, algo distinto ocurría en la mente de Ramírez. No era valentía pura, tampoco una locura heroica. Era más parecido a un instinto, una intuición que le decía que su arma, aquella que todos habían despreciado, tenía un papel que aún no había revelado del todo. Había algo en la forma en que vibró después del disparo, algo en la reacción del enemigo, como si ese impacto inicial hubiera provocado una interrupción mínima, pero significativa, en su ritmo
de avance. Y en un campo de batalla, un segundo puede valer más que cualquier cantidad de balas. El enemigo, sin embargo, seguía avanzando y lo hacía con una convicción absoluta. Podías verlo en la sincronización de los pelotones, en la forma en que los conductores de vehículos blindados no reducían la velocidad, en la arrogancia con la que se movían como si nada pudiera interponerse. Ellos no sabían que la línea defensiva estaba a punto de colapsar. Solo veían a un grupo agotado, sosteniendo posiciones débiles. No imaginaban, ni en sus cálculos más cuidadosos, que un solo hombre, con un arma ridiculizada, podría alterar el equilibrio de una operación tan perfectamente diseñada. Fue entonces cuando ocurrió la primera reviravolta. Un segundo disparo de Ramírez, más firme, más preciso, más inesperado. No tenía sentido. Esa arma no debía tener tanto alcance ni tanta estabilidad, según las risas de sus compañeros, pero el proyectil tomó una trayectoria casi quirúrgica, impactando justo en un punto que obligó a la infantería enemiga a dispersarse. No era un daño devastador, pero sí un golpe inesperado en la moral del enemigo, algo que deshizo la fluidez de su avance, como una piedra pequeña que interrumpe una avalancha. Perfecta, ese desajuste fue suficiente para que los soldados aliados sintieran un destello de esperanza, aunque no supieran cómo procesarlo. Algunos intercambiaron miradas que decían más que cualquier palabra. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? ¿Esa arma no se suponía que era una broma? Y mientras ellos intentaban comprender, Ramírez se acomodaba de nuevo respirandujando, observando cada movimiento enemigo, como si estuviera estudiando un patrón oculto. La tensión seguía aumentando. Los blindados no se detuvieron, pero redujeron apenas la velocidad, como si dudaran. La infantería avanzaba así, pero ya no con la misma coordinación. Lo que antes era un avance imparable, ahora se transformaba en una marcha que necesitaba recalcular cada paso. Y ahí estaba la clave An. El enemigo perdió ritmo. En la guerra, perder ritmo es perder control. Y perder control es abrir espacio para que lo improbable se convierta en decisivo. Lo sorprendente es que nadie entendía todavía la verdadera naturaleza de la arma de Ramírez. Algunos empezaban a sospechar que no era un simple fusil adquirido por correo. Otros creían que se trataba de pura suerte. Pero lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla no era coincidencia. Era el inicio de una cadena de eventos que pronto revelarían un mecanismo inesperado, casi oculto, que transformaría esa arma despreciada en un factor táctico capaz de alterar una operación entera. Y mientras el enemigo reorganizaba su formación por primera vez en toda la campaña, algo más empezaba a surgir en la mirada de los compañeros de Ramírez. Ya no era burla, ya no era desprecio, era una duda creciente, incómoda, peligrosa. Esa duda que precede a la revelación de un secreto que puede cambiar el curso de una batalla. Y lo que iba a descubrirse en los siguientes minutos, algo que ningún manual militar había previsto, marcaría el punto de inflexión que nadie imaginaba antes de avanzar. La línea defensiva temblaba no solo por el estruendo del avance enemigo, sino por la incertidumbre que comenzaba a corroer la mente de cada soldado. Y en medio de ese caos calculado, Ramírez sostenía su arma con una determinación que nadie parecía comprender. Era como si estuviera esperando un momento exacto, una fractura mínima en el avance enemigo que solo él podía ver. El segundo disparo había creado la primera grieta. Ahora, el campo entero parecía inclinarse hacia un tercer impacto que, de producirse, podía cambiarlo todo. Los oficiales trataban de reorganizar las posiciones,
Pero la realidad era simple. Ya no tenían control. El enemigo avanzaba con la confianza de quien ha ganado las últimas 10 ofensivas. Era un avance casi ritual, donde cada soldado enemigo sabía exactamente dónde pisar, cómo cubrirse, cuándo atacar. Esa previsibilidad, que antes lo hacía mortalmente eficaz, ahora se convertía en un patrón visible para cualquiera que supiera observarlo con detalle. Y Ramírez lo estaba observando, no por entrenamiento formal, sino porque el miedo agudiza instintos que el manual militar nunca menciona. El aire se volvió más denso cuando los blindados enemigos comenzaron a girar sus torretas. Aquel movimiento significaba una sola cosa. Estaban a punto de iniciar el fuego de saturación que demolía cualquier defensa en segundos. Ese era el momento donde las unidades aliadas solían caer retroceder, useg, sobrepasados por completo. Pero justo cuando la sombra de los cañones se alineó con la trinchera de Ramírez, él hizo algo que nadie esperaba. No se cubrió, no se lanzó al suelo, no siguió las órdenes estándar. Elevó la mira una vez más, como si tuviera la certeza de que un disparo más podría comprar segundos vitales en un combate donde un solo segundo valía la vida de decenas. Aquí ocurre la reviravolta. Cuando Ramírez apuntó y disparó, la detonación tuvo un efecto desconocido. No fue un simple impacto. El proyectil provocó un destello, una vibración que obligó a la primera línea enemiga a frenar apenas un paso. Fue un microgesto, casi imperceptible, pero devastador para una operación basada en la sincronización absoluta. Una tropa que funciona como una maquinaria no puede permitirse un engranaje fuera de lugar. Y por primera vez, el avance enemigo dejó de ser una ola continua para transformarse en una secuencia dispareja, vulnerable. Los compañeros de Ramírez observaban sin comprender. ¿Había apuntado a un punto débil? ¿Había impactado algún sensor del blindado? ¿O la arma tenía alguna característica oculta que ninguno de ellos conocía? Lo cierto es que algo había cambiado en la dinámica del combate. La infantería enemiga comenzó a mirar hacia los lados con un gesto que no se había visto antes. La duda es el primer enemigo psicológico en cualquier guerra. Una sola chispao, un ruido extraño, un disparo inesperado, una vibración fuera de lugar, basta para que una formación entrenada empiece a preguntarse si la victoria es tan inevitable como creía. Y mientras la duda se extendía, Ramírez sentía que su arma vibraba de una forma distinta, casi como si se adaptara a la situación. Puede parecer irracional, pero en la guerra, la percepción es otra arma. Lo que importa no es solo lo que un objeto puede hacer, sino lo que un hombre cree que puede hacer con él. Esa certeza silenciosa hizo que Ramírez se mantuviera firme mientras todos alrededor buscaban cobertura. Y aunque la distancia entre ellos y el enemigo se acortaba peligrosamente, la energía del campo había cambiado. Ujíchimo ya no era impuesto por la fuerza atacante. Por primera vez, el tempo del combate lo marcaba un solo hombre disparando un arma que todos habían despreciado. Los blindados seguían avanzando, sí, pero con menos coordinación. La infantería respondía, sí, pero sin la misma precisión. Algo dentro de la estructura de mando enemiga estaba siendo alterado por impactos que en apariencia aún no deberían tener tanto efecto. Y la pregunta inevitable comenzaba a surgir. ¿Qué tenía esa arma que los demás no habían visto? Un mecanismo distinto,
¿Un diseño especial? ¿Una ventaja inesperada? No había respuestas aún, pero el misterio crecía con cada disparo. Y aquí surge la segunda reviravolta: el enemigo, que jamás ajustaba su formación bajo presión, comenzó a cambiar su alineación para evitar la línea de tiro de Ramírez. Ese simple acto revelaba un miedo táctico, una amenaza reconocida. En otras palabras, lo estaban tomando en serio. Fue entonces cuando el batallón aliado sintió un cambio emocional profundo. La burla desapareció. La desesperación se transformó en una chispa de esperanza, tan mínima pero tan potente que los soldados intercambiaron miradas que decían: tal vez esto no está perdido. Y en ese momento exacto, justo cuando todo parecía pender de un hilo, un tercer elemento entró en juego desde las sombras del campo de batalla, algo que nadie esperaba y que iba a intensificar la tensión hasta un nivel que el batallón nunca había enfrentado. Lo que emergió desde las sombras del campo de batalla no fue un refuerzo aliado ni un enemigo adicional, sino algo mucho más inquietante: un cambio súbito en la configuración del avance enemigo que ningún oficial había anticipado. Fue como si, de un momento a otro, una nueva estrategia hubiera sido activada. Las unidades blindadas comenzaron a dividirse en dos flancos, un movimiento que jamás realizaban en esta fase del ataque. Era una maniobra diseñada para rodear y colapsar por completo cualquier resistencia, un paso que solo daban cuando estaban absolutamente seguros de que el rival estaba debilitado. Pero aquí estaba la paradoja: a ese movimiento surgió justo después de que los disparos de Ramírez alteraran la dinámica del combate. Era como si el enemigo estuviera reaccionando directamente a él. Los soldados aliados sintieron una nueva ola de tensión. Nadie entendía si ese cambio táctico significaba que el enemigo percibía su debilidad o que se sentía amenazado. Y, en medio de esa incertidumbre, Ramírez parecía más concentrado que nunca. Observaba cada desplazamiento, cada paso, cada destello de los vehículos blindados, como si estuviera descifrando un código oculto. No había tiempo para explicaciones. El enemigo seguía avanzando y, si completaba el cerco, la unidad quedaría atrapada sin posibilidad de retirada. La reviravolta llega cuando un proyectil enemigo impacta a escasos metros de la posición de Ramírez. La explosión levantó tierra, fragmentos y un ruido seco que hizo temblar a todos. Muchos se cubrieron instintivamente, pero él se mantuvo firme, apenas inclinándose lo suficiente para evitar ser alcanzado. Ese acto, que para cualquier otro hubiera sido puro suicidio, demostraba que Ramírez ya no estaba disparando por miedo, sino por convicción. La convicción de que su arma tenía un papel decisivo en una batalla que parecía perdida desde el principio. El avance enemigo, aunque todavía agresivo, mostraba señales sutiles de desorganización. Los flancos intentaban cerrarse, pero el ritmo no coincidía. La infantería avanzaba, pero con más cautela. Era como si cada disparo de Ramírez introdujera pequeñas interrupciones en la mecánica del ataque. Y esas interrupciones, aunque mínimas, sí acumulaban. En un ejército que dependía de la sincronización absoluta, una alteración de milisegundos podía generar una reacción en cadena. Fue entonces cuando ocurrió una segunda reviravolta, aún más inesperada. Aún uno de los blindados, el que lideraba el flanco izquierdo, redujo la velocidad de manera abrupta, como si hubiera recibido un impacto directo en un punto crítico. Sin embargo,
Los soldados sabían que Ramírez no estaba apuntando a los blindados. Su arma no tenía la potencia suficiente para eso. ¿O sí? El blindado no explotó, no se incendió, no se desvió. Simplemente se detuvo. Y ese solo detalle fue suficiente para fracturar la armonía de todo el flanco. La infantería que avanzaba detrás del vehículo vaciló. Un tropiezo táctico que generó una acumulación de soldados descoordinados. Bastó un segundo de desorden para que el flanco derecho del enemigo tuviera que reajustar su posicionamiento, creando un hueco inesperado en la línea de avance. Ese hueco mínimo, pero real, se convirtió en una oportunidad táctica que nadie había previsto, y los soldados aliados, aunque confundidos, sintieron un instinto básico: aprovecharlo. Mientras tanto, Ramírez continuaba disparando con una precisión casi inquietante. Había entrado en un estado mental que los militares suelen. Describí cómo visión en túnel en todo alrededor se desvanece. Solo existe el objetivo. Cada movimiento del enemigo parecía ralentizarse ante sus ojos. No disparaba rápido, sino en el momento exacto. Era como si estuviera guiado por una intuición que se alimentaba del caos, como si percibiera la fragilidad oculta en la formación enemiga. Y es aquí donde aparece la tercera reviravolta. Algunos soldados aliados, Anchis y Septicus, comenzaron a seguir los disparos de Ramírez, no para imitarlo, sino para entender que estaba viendo que ellos no veían. Cada disparo se convertía en un punto de referencia, una coordenada emocional. Y esa pequeña chispa de comprensión hizo que los soldados empezaran a reorganizarse con un propósito distinto: no solo resistir, sino adaptarse al ritmo que Ramírez estaba imponiendo sin quererlo. El enemigo, por otro lado, parecía dividir su atención. Continuaba con su avance, sí, pero algo en la presencia de Ramírez alteraba instintos que incluso los soldados mejor entrenados no podían ignorar. Había un tirador que estaba desestabilizando su avance, y su ubicación no coincidía con ninguna amenaza registrada. Ese desconcierto, esa sensación de que una variable nueva había entrado en juego, comenzó a erosionar la confianza enemiga de forma silenciosa pero letal. Y mientras esa tensión escalaba, un nuevo elemento estaba a punto de irrumpir en el campo, en una reacción enemiga que nadie esperaba y que pondría a prueba no solo la precisión de Ramírez, sino la capacidad del batallón completo para sobrevivir a los próximos minutos. El campo de batalla pareció contener la respiración durante un instante. La detención repentina del blindado enemigo no solo había fracturado su formación, también había desencadenado algo que ningún soldado aliado esperaba. Porque mientras los oficiales intentaban comprender qué estaba ocurriendo, el enemigo tomó una decisión tan agresiva como desesperada al lanzar un avance forzado para recuperar el ritmo perdido. Era un movimiento arriesgado, casi suicida, diseñado para demostrar que aún tenían el control. Pero lo que no sabían era que, precisamente, al intentar retomar la iniciativa, estaban entrando directo en el terreno donde Ramírez comenzaba a dominar la situación. La infantería enemiga aceleró, ignorando momentáneamente la cobertura. Se veían figuras corriendo entre explosiones y humo, intentando reposicionarse antes de que los aliados entendieran su vulnerabilidad. Ese movimiento impulsivo reveló un detalle importante. El enemigo estaba sintiendo la presión. Las unidades mejor entrenadas rara vez rompen su propio protocolo, y sin embargo allí estaban, avanzando como si el tiempo
jugara contra ellos. Para los soldados aliados, ese gesto no pasó desapercibido. Por primera vez, el enemigo parecía humano, falible, capaz de cometer errores. Pero lo más sorprendente ocurrió segundos después, cuando uno de los oficiales aliados, observando la reacción del enemigo, comprendió que los disparos de Ramírez no estaban causando daño físico devastador, sino algo más profundo, estaban rompiendo la coordinación enemiga. Esa revelación tan simple, tan obvia y sin embargo tan difícil de aceptar, abrió un nuevo panorama táctico. Si podían mantener esa desorganización, aunque fuese por unos minutos más, el avance enemigo podría colapsar por completo. Y aquí llega la nueva reviravolta. Sin esperar órdenes, varios soldados aliados comenzaron a reorganizarse alrededor del ritmo marcado por Ramírez. No era una estrategia formal, no era un plan discutido, era pura intuición colectiva. Cada disparo de Ramírez parecía indicar un punto débil, una zona donde el enemigo dudaba, un segmento donde la sincronización se rompía. El campo de batalla, que había sido hasta entonces un lienzo dominado por el enemigo, empezaba a reescribirse. Mientras tanto, la tensión aumentaba. Los blindados enemigos volvían a moverse, intentando corregir su alineación, pero ya no lo hacían con la misma precisión. La infantería, consciente de que algo extraño estaba ocurriendo, comenzó a dispersarse más de lo habitual. En situaciones normales, dispersarse significaba mayor exposición. Sin embargo, aquí era una señal de confusión interna. Y el sonido de los disparos de Ramírez, siempre en el momento exacto, actuaba como un metrónomo que marcaba la descomposición de la ofensiva enemiga. Fue entonces cuando el enemigo decidió cambiar su táctica nuevamente. En lugar de avanzar en grupo, comenzaron a separar unidades pequeñas para intentar flanquear la posición aliada. Ese tipo de movimientos solían funcionar, pero esta vez encontraron un obstáculo inesperado a la precisión casi quirúrgica de Ramírez. Él no apuntaba a destruir, apuntaba a interrumpir. Disparaba justo en el segundo en que un soldado enemigo iba a dar la orden, o cuando un blindado iniciaba su maniobra. Era como si estuviera cortando los hilos invisibles que unían cada parte de la ofensiva. Y aquí aparece otra reviravolta. Los soldados aliados empezaron a notar un patrón. No sabían cómo explicarlo, pero cada vez que Ramírez disparaba, el enemigo perdía un fragmento de su ritmo. Era como si el campo de batalla entero se sincronizara con ese sonido seco, puntual, casi hipnotizante. La moral enemiga empezaba a resquebrajarse, no por el daño físico, sino por el terror psicológico de enfrentar a un tirador, cuya arma parecía anticipar cada movimiento. Los oficiales enemigos, al darse cuenta de que su avance estaba perdiendo cohesión, ordenaron una última medida desesperada, una carga rápida para intentar aplastar a los aliados antes de que la situación se deteriorara aún más. Pero ese movimiento, que en teoría debía consolidar su ventaja, tuvo el efecto opuesto, porque en ese instante, justo en el segundo en que la infantería enemiga comenzó a correr con furia ciega, Ramírez disparó otra vez, y el impacto no detuvo a un soldado, sino al comandante de la unidad de asalto. Ese disparo no solo frenó la carga, la desmoronó. La ofensiva enemiga se fragmentó como un cristal golpeado en el ángulo perfecto. Los soldados aliados, incrédulos, no podían dejar de observar a Ramírez. Ya no era el hombre ridiculizado. Era el punto de inflexión táctico, el eje invisible que mantenía unido al batallón
en medio del caos, pero lo que estaba por ocurrir en los próximos minutos revelaría el verdadero potencial de esa arma y el motivo por el cual el enemigo comenzaría a reaccionar con una ferocidad que nadie había visto hasta ahora. El disparo que derribó al comandante enemigo cambió algo más que la estructura táctica del avance. Cambió la atmósfera del campo de batalla. Fue como si un peso invisible hubiera caído sobre la infantería enemiga, obligándolos a frenar un segundo, a mirar alrededor con una mezcla de desconcierto y alarma. Nadie en su formación estaba preparado para perder a un líder en un momento tan crítico, mucho menos por un arma que, según su información previa, no representaba ninguna amenaza real. Ese golpe no solo desarticuló la cadena de mando, abrió una grieta emocional en la guerra. La emoción suele ser el primer enemigo que hay que derrotar. Ramírez lo sintió, no porque tuviera entrenamiento especial, sino porque percibió un cambio en la forma en que el enemigo se movía. Antes avanzaban como una sombra compacta, casi automática. Ahora lo hacían con breves vacilaciones, pasos contenidos, miradas rápidas hacia sectores donde no solían dirigir su atención. Incluso los blindados parecían dudar, girando las torretas con movimientos más amplios, como si buscaran amenazas donde antes no imaginaban que existieran. Ese corte abrupto en la confianza enemiga creó un nuevo espacio psicológico en la batalla Anún, espacio donde lo imposible empezaba a tener forma. Pero el enemigo no estaba dispuesto a aceptar la desventaja sin responder. La primera reviravolta de este capítulo ocurrió cuando, tras unos segundos de desconcierto, los comandantes secundarios recuperaron el control y ordenaron un despliegue de fuego de supresión. De repente, el cielo se llenó de proyectiles que golpeaban la tierra con furia, levantando fragmentos, polvo y vibraciones que hacían retumbar las trincheras. La intención era clara: silenciar la posición de Ramírez a cualquier costo, identificarlo, aislarlo, eliminarlo, convertir la amenaza psicológica en un objetivo prioritario. Los soldados aliados sintieron como la tierra temblaba bajo sus pies, pero Ramírez no retrocedió. Se desplazó apenas centímetros a la derecha, respiró hondo y buscó con la mirada el próximo movimiento del enemigo. Era como si hubiera entrado en un estado donde la adrenalina no paraliza, sino que ordena, donde el caos se convierte en un mapa, donde cada detonación parece marcar un punto de referencia para anticipar la siguiente. No era valentía pura, era concentración absoluta. Y entonces llegó la segunda reviravolta en el enemigo. Al intensificar el fuego, cometió un error grave. Exageraron la supresión en un solo punto del campo, dejando débil la cobertura lateral y obligando a ciertas unidades a moverse sin protección. Ese movimiento expuso una franja vulnerable, una especie de cicatriz táctica que solo alguien mirando con atención podría notar. Y Ramírez la vio. Sus compañeros no entendían cómo, pero cada disparo suyo seguía interrumpiendo el avance enemigo exactamente en los puntos donde la formación estaba más frágil. Parecía imposible que una sola persona pudiera provocar tanto desorden, pero el campo de batalla mostraba lo contrario. Los soldados enemigos, al notar esa vulnerabilidad, comenzaron a dispersarse aún más. Ya no avanzaban en formación cerrada, ya no imponían miedo con su sincronía. Ahora se movían como si cada sombra escondiera un francotirador, como si cada tramo del terreno fuera una trampa. Ese miedo silencioso comenzó a recorrer sus filas rápidamente. Un miedo que no se gritaba, pero sí sentía.
un miedo que no paraliza, pero más se desorganiza. Y aquí surge la tercera reviravolta. Mientras el enemigo perdía ritmo, los soldados aliados empezaron a recuperar algo que creían extinguido. No era solo esperanza, era impulso, un tipo de impulso que surge cuando descubres que no estás condenado, que aún queda un margen diminuto donde la historia puede girar. Y ese margen tenía nombre en el tirador, con la arma por correspondencia. Algunos comenzaron a cubrirle con fuego, otros se reubicaron siguiendo la dirección de sus disparos, y otros simplemente se aferraron a la idea de que si Ramírez podía detener un avance entero, ellos podían resistir un poco más. Esa cohesión espontánea creó una especie de línea invisible alrededor de él, una línea de resistencia que el enemigo no esperaba enfrentar. Pero justamente cuando parecía que el enemigo estaba a punto de quebrarse, algo surgió desde el fondo de su formación en una unidad especial que no había participado en los ataques anteriores. Una unidad entrenada para rematar posiciones resistentes con una precisión brutal. Su aparición hizo que los oficiales aliados palidecieran. Sabían lo que significaba. Sabían para qué servía esa unidad. Sabían que si llegaban hasta la trinchera de Ramírez, la batalla se decidiría en cuestión de minutos. Y mientras esa nueva amenaza avanzaba con una calma escalofriante, Ramírez ajustaba la mira, preparándose para un escenario que ningún manual militar había previsto. La aparición de la unidad especial enemiga fue como un golpe de realidad para todos los soldados aliados. Hasta ese momento había un equilibrio extraño. El enemigo avanzaba con fuerza, sí, pero Ramírez lograba desestabilizarlo con cada disparo. Era como si hubiera una batalla dentro de otra batalla, un duelo silencioso entre un tirador subestimado y un ejército que empezaba a sentir la presión. Pero cuando aquella unidad emergió desde el fondo del dispositivo enemigo, todo cambió. No venían corriendo, no gritaban, no disparaban. Sin control, avanzaban, con una calma inquietante, una confianza fría que revelaba entrenamiento de élite. Eran el tipo de soldados que no aparecían al inicio de una ofensiva, sino en el momento exacto donde había que romper la moral del adversario. Los aliados los reconocieron de inmediato. AN era el grupo encargado de neutralizar posiciones que mostraban resistencia normal, y no era casualidad que ahora se dirigieran hacia Ramírez. Para ellos, él ya no era un simple soldado con un arma extraña. Era el núcleo de la resistencia, la anomalía táctica que tenían que eliminar para restablecer el ritmo de la ofensiva. Mientras avanzaban, el silencio parecía expandirse alrededor de ellos, como si el campo de batalla contuviera el aliento expectante ante el choque inevitable. La primera reviravolta surgió cuando la unidad especial comenzó a moverse en abanico, empleando una táctica diseñada para contrarrestar tiradores precisos, a moverse constantemente, de izquierda a derecha, nunca en línea recta. Era un patrón irregular que dificultaba anticipar trayectoria y ritmo. Los soldados aliados sabían que incluso francotiradores experimentados fallaban contra esa maniobra, pero Ramírez no retrocedió. Ajustó la postura, respiró con calma y siguió sus pasos con la mirada. El contraste entre la agresividad metódica del enemigo y la serenidad de Ramírez creaba una tensión que electrizaba el aire. El fuego enemigo comenzó a intensificarse alrededor de la posición de Ramírez. No buscaban destruir el refugio, buscaban aislarlo, reducir sus ángulos de visión, obligarlo a exponerse. Era un cerco táctico perfecto. Si lograban acercarse a menos de 100 metros, la batalla terminaría. Sin embargo,
Justo cuando parecía que Ramírez estaba perdiendo el control de la situación, ocurrió la segunda reviravolta. Uno de los soldados enemigos dio un paso ligeramente fuera de sincronía con el resto. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para romper la fluidez de la formación. Ramírez percibió la ruptura al instante, disparó. El impacto no eliminó al soldado, pero lo obligó a retroceder abruptamente, chocando con otro miembro de la unidad. Ese microchoque no solo los retrasó, rompió el patrón de zigzag y obligó a toda la línea a reajustarse. Algo tan pequeño como un error de timing se transformó en una grieta táctica que Ramírez no dudó en aprovechar. Los aliados lo vieron. Por primera vez, entendieron que Ramírez no solo estaba resistiendo, estaba leyendo la batalla como si pudiera ver conexiones invisibles entre cada movimiento. La unidad especial, viendo que su avance se ralentizaba, aceleró. Y aquí ocurre la tercera reviravolta. Los enemigos comenzaron a utilizar granadas de humo para ocultar su avance. En circunstancias normales, esa táctica habría neutralizado prácticamente a cualquier tirador, pero esta vez produjo el efecto contrario. El humo, en vez de ocultar, reveló la velocidad y la intensidad del desplazamiento. Era posible ver sombras, movimientos irregulares, variaciones en la densidad del humo que marcaban exactamente donde se desplazaba cada soldado. Ramírez comprendió que no necesitaba verlos con claridad, solo necesitaba anticipar. Su ritmo disparó de nuevo, y aunque no impactó directamente en un objetivo, el disparo golpeó una roca cercana que, al fragmentarse, lanzó pequeñas esquirlas que obligaron a la unidad a dividirse momentáneamente. Ese instante de dispersión fue suficiente para que la línea defensiva aliada, inspirada por la precisión de Ramírez, abriera fuego coordinado hacia los sectores más expuestos. El enemigo, que había avanzado con una certeza casi arrogante, comenzó a retroceder unos pasos. No era una retirada formal, pero era la primera vez que dudaban de su poder absoluto. La tensión aumentó aún más cuando los soldados aliados notaron algo inquietante. Cada vez que la unidad especial intentaba reorganizarse, Ramírez disparaba justo antes de que lo lograran. Era como si pudiera sentir la fractura exacta en su movimiento, como si la Ahmau, por correspondencia tan ridiculizada, estuviera respondiendo a un propósito oculto que nadie había comprendido. Y esa idea, irracional, imposible y sin embargo tangible, comenzó a recorrer las trincheras aliadas como un rumor eléctrico. Pero lo que ocurriría en los siguientes minutos no solo pondría a prueba la puntería de Ramírez, sino la verdadera razón por la cual esa arma había llegado a sus manos. Una razón que hasta ahora nadie estaba preparado para enfrentar. La unidad especial enemiga retrocedió apenas unos pasos, pero esos pasos fueron un terremoto psicológico para ambos bandos. Para los aliados, significaba que lo imposible estaba ocurriendo. Un grupo, entrenado para avanzar, sin titubeos, estaba mostrando señales de duda. Para el enemigo, en cambio, ese retroceso era una mancha en su disciplina, un error que jamás debía ocurrir en una operación diseñada para aplastar cualquier línea defensiva. Y aunque intentaban ocultarlo, la tensión era palpable. Los movimientos comenzaron a perder fluidez. Las órdenes tardaban una fracción de segundo en ejecutarse, y esa fracción bastaba para que Ramírez siguiera desarticulando su avance paso a paso. Pero el enemigo no estaba derrotado. La primera reviravolta de este capítulo surgió cuando uno de los subcomandantes ordenó un despliegue lateral
que, en condiciones normales, habría pasado desapercibido. Dos pequeños grupos comenzaron a moverse hacia los extremos, creando una pinza silenciosa, diseñada para flanquear a Ramírez sin que él lo notara. Era una maniobra sutil, calculada con una precisión escalofriante, digna de una unidad de élite. Este era el tipo de movimiento que decidía batallas sin que nadie entendiera cómo había ocurrido. Sin embargo, algo extraño ocurrió en el ambiente, como si una intuición colectiva alertara al batallón aliado de que una amenaza invisible estaba empezando a rodearlos. Ramírez levantó la vista. No necesitó ver a los flanqueadores directamente. Bastó con analizar la reacción del enemigo frontal, la manera en que sus sombras caían sobre el polvo levantado y la forma en que sus rifles apuntaban ligeramente hacia la derecha. Era un cambio casi imperceptible, pero suficiente para revelar que algo estaba moviéndose fuera del eje principal. Y aquí es donde la tensión se intensifica. En lugar de apuntar hacia el frente, Ramírez giró apenas unos centímetros a la izquierda y esperó. No disparó de inmediato, no reaccionó como un tirador común. Se comportó como si su arma estuviera alineada con un ritmo que solo él podía escuchar. La segunda reviravolta llegó cuando el primer flanqueador asomó su silueta entre los restos de una estructura derrumbada. Era un movimiento táctico preciso, al avanzar desde una zona muerta que la trinchera aliada no podía ver. Pero justo cuando el soldado enemigo dio un paso definitivo hacia la zona de fuego, Ramírez disparó. El proyectil impactó a centímetros de su posición, no lo suficiente para derribarlo, pero sí para obligarlo a retroceder de golpe. Ese retroceso abrupto provocó que el segundo flanqueador se detuviera, rompiendo la sincronización perfecta que necesitaban para completar la maniobra. Una vez más, la ofensiva enemiga quedó expuesta por un solo disparo colocado en el segundo exacto. Los soldados aliados, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, comenzaron a ajustar su propio posicionamiento. Sin necesidad de instrucciones formales, la línea defensiva empezó a expandirse para cubrir los flancos. Era un fenómeno extraño. La unidad entera parecía estar respondiendo al ritmo de Ramírez, como si su puntería estuviera marcando un mapa invisible para todos. Lo que horas antes había sido un grupo desorganizado y resignado, ahora era una fuerza que se adaptaba a la batalla con una sincronía instintiva. Pero el enemigo no se detuvo. La tercera reviravolta ocurrió cuando la unidad especial liberó un tipo de munición que no habían usado antes en proyectiles de disuasión sonora, diseñados para aturdir temporalmente al objetivo. Una táctica peligrosa, pues solo se emplea cuando se desea capturar o neutralizar a un tirador sin destruir su entorno. La explosión generó un sonido agudo que retumbó en el aire como un silbido metálico que cortaba la respiración. Muchos soldados aliados cubrieron los oídos, tambaleándose por la onda expansiva. Y por un segundo, la figura de Ramírez se desdibujó entre el ruido y el polvo. Pero en ese mismo instante, ocurrió algo inesperado. En lugar de paralizarlo, el sonido pareció enfocarlo aún más. Era como si la vibración activara un instinto más profundo, una claridad que lo conectaba directamente con el campo de batalla. Sin esperar a que el eco desapareciera, Ramírez ajustó la mira y disparó hacia el origen de la onda expansiva. No golpeó al enemigo directamente, pero el impacto rebotó contra una superficie metálica y produjo un ruido secundario que confundió a la unidad especial. Ese instante de confusión, un parpadeo táctico, fue suficiente para detener su avance otro segundo vital. La batalla estaba entrando en un punto
sin retorno. El enemigo, frustrado por la resistencia inesperada, comenzó a presionar con una agresividad desesperada, y los aliados, impulsados por el ritmo de Ramírez, se preparaban para enfrentar lo que podría ser el contraataque más feroz de toda la operación. Pero lo que estaba a punto de ocurrir no tendría precedente, una revelación sobre la verdadera naturaleza de esa arma, una razón oculta detrás de cada disparo, y un secreto que explicaría por qué había llegado precisamente a las manos de Ramírez. El avance enemigo parecía haberse ralentizado, pero la tensión no disminuía ni un instante. Cada movimiento se observaba con atención. Cada sombra podía ocultar un tirador. Cada silbido del viento parecía acompañar la respiración contenida de los soldados. Ramírez, firme en su posición, continuaba ajustando la mira con precisión quirúrgica. Cada disparo no solo desarticulaba la formación enemiga, alteraba su psicología, hacía que dudaran incluso de su propia experiencia. Esa incertidumbre crecía con cada segundo Y en la Gehau. La duda se convierte en un arma tan letal como cualquier proyectil. La primera reviravolta de este capítulo ocurrió cuando un blindado enemigo, que parecía haber retomado su ritmo, perdió sincronía con la infantería que avanzaba detrás de él en una pequeña maniobra errónea, casi imperceptible, pero suficiente para desordenar toda la línea de ataque. En la infantería, que dependía de esa coordinación, se vio obligada a reajustar la posición mientras Ramírez aprovechaba el margen. Cada disparo suyo parecía medir el tiempo exacto para interrumpir el avance sin necesidad de causar bajas directas. Una estrategia psicológica pura. El enemigo comenzó a sentir que cada segundo de avance estaba siendo calculado, anticipado y contrarrestado por una fuerza invisible. Pero el enemigo no se detuvo. La segunda reviravolta surgió cuando decidieron cambiar de táctica, dividir la fuerza en pequeñas unidades móviles para intentar flanquear a los aliados. Era una maniobra arriesgada que requería precisión absoluta y coordinación. Sin embargo, el patrón del movimiento fue detectado por Ramírez, quien ajustó su posición con movimientos mínimos pero estratégicos, interponiéndose entre los flancos enemigos. Sus disparos, aunque no mortales, generaban interrupciones continuas, un retroceso aquí, un tropiezo allá, pequeñas fracturas que se acumulaban y desorganizaron la ofensiva. Los soldados aliados empezaron a adaptarse de manera instintiva. Ya no era un grupo pasivo esperando órdenes. Empezaron a moverse en sincronía con Ramírez, cubriendo puntos vulnerables y reforzando posiciones críticas. El tirador se había convertido en el eje de la resistencia. Su arma, antes ridiculizada, dictaba el ritmo de la batalla. Cada soldado aliado comprendió, aunque sin decirlo, que la supervivencia dependía del patrón que él imponía en I. Mientras esto ocurría, los oficiales enemigos se daban cuenta, demasiado tarde, de que su estrategia estaba siendo descifrada y neutralizada en tiempo real. La tercera reviravolta se produjo cuando los flancos enemigos, intentando evitar la línea de fuego de Ramírez, se encontraron expuestos a la infantería aliada. Un error táctico que aumentó la presión psicológica sobre la unidad enemiga. El caos empezó a ser visible en disparos descoordinados, movimientos abruptos, soldados que buscaban cobertura mientras otros avanzaban sin apoyo. Cada fragmento de orden se desintegraba lentamente y la moral del enemigo comenzaba a flaquear. Ramírez continuaba disparando, pero lo que realmente hacía era imponer un ritmo imposible de predecir. La velocidad de sus movimientos y la precisión de sus disparos generaban loops
de incertidumbre. Cada soldado enemigo que intentaba avanzar encontraba un espacio que parecía seguro, solo para descubrir que era un punto vulnerable controlado por el tirador. Esa sensación de amenaza invisible se extendía por toda la formación enemiga, generando miedo, duda y vacilación. Los aliados, inspirados por la actuación de Ramírez, aprovecharon las fracturas para reorganizar posiciones y reforzar las zonas críticas. La línea defensiva ya no solo resistía, comenzaba a contraatacar de manera controlada. La tensión aumentaba, pero ahora estaba acompañada de un sentimiento de control que anteriormente parecía imposible. La desorganización del enemigo se convertía en una ventaja estratégica, una oportunidad que Ramírez aprovechaba a cada segundo. Y mientras todo esto sucedía, surgió un nuevo factor que nadie había anticipado: la sincronización perfecta entre los movimientos de Ramírez y las reacciones instintivas de los soldados aliados estaba creando un efecto multiplicador. Cada interrupción generada por un disparo aumentaba la efectividad de toda la unidad. La ofensiva enemiga, que había comenzado con confianza absoluta, se estaba desmoronando lentamente bajo la presión psicológica de un solo hombre y un arma que había sido subestimada desde el principio, antes de avanzar al desenlace final. La batalla había alcanzado un punto crítico que nadie había previsto. El avance enemigo, que al inicio parecía imparable, ahora se encontraba fragmentado, desorganizado y dudando de cada paso. Ramírez, con la calma que solo los instintos más afinados pueden otorgar, seguía ajustando la posición de su arma y anticipando los movimientos enemigos. Cada disparo era calculado no para causar bajas directas necesariamente, sino para interrumpir el ritmo del adversario, para descomponer su coordinación y sembrar la duda en su moral. La línea defensiva aliada, inspirada por su ritmo, comenzó a reorganizarse de manera intuitiva, cubriendo flancos y reforzando zonas vulnerables. Era como si todo el batallón estuviera sincronizado con la precisión del tirador. La primera reviravolta surgió cuando un destacamento enemigo, intentando recuperar terreno, aceleró hacia un punto que parecía seguro. Pero Ramírez, anticipando cada patrón, disparó con exactitud milimétrica. El proyectil no solo interrumpió la maniobra, provocó un caos en cadena. Los soldados enemigos tropezaron, chocaron entre sí y sus movimientos comenzaron a ser impredecibles. La superioridad numérica, que había sido su ventaja, se convirtió en un obstáculo, porque el desorden se propagaba más rápido que la disciplina. Cada error potencial se transformaba en una fractura real, y cada fractura debilitaba la ofensiva enemiga. La segunda reviravolta ocurrió cuando los blindados intentaron un cambio rápido de posición para proteger la infantería. Lo que debía ser un movimiento coordinado se convirtió en un espectáculo de confusión. A las torretas giraban fuera de sincronía, los conductores maniobraban con precaución extrema, y la infantería comenzaba a dispersarse, perdiendo la estructura que hasta ese momento los había hecho temibles. Ramírez lo notó de inmediato y ajustó su ángulo de tiro. No disparaba al azar. Estaba creando un mapa invisible de interrupciones, puntos débiles y oportunidades, y el enemigo no podía reaccionar a un ritmo que no comprendía. El efecto psicológico era devastador. Cada soldado enemigo comenzó a preguntarse si el tirador podía ver sus movimientos antes de que ocurrieran. La tensión se volvió palpable. La confianza comenzó a erosionarse, y los líderes enemigos empezaron a exigir maniobras desesperadas. Esa presión interna
sumada al ritmo impuesto por Ramírez, hizo que la unidad especial, antes temida, se dividiera sin intención. Lo que debía ser un contraataque sólido se convirtió en un avance fragmentado y vulnerable. Una tercera reviravolta se produjo cuando los oficiales aliados, observando la desorganización enemiga, comenzaron a coordinar disparos adicionales en los flancos descubiertos. La combinación de la acción de Ramírez y la adaptación instintiva de la tropa creó un efecto multiplicador en cada interrupción generada por un disparo. Aumentaba la eficacia de toda la defensa. Los soldados enemigos, que al inicio tenían seguridad absoluta, ahora dudaban de cada paso, cada decisión, cada orden. Lo que parecía un avance imparable había sido transformado en un rompecabezas táctico que nadie podía resolver en tiempo real. La tensión llegó a su clímax cuando Ramírez detectó un último movimiento estratégico del enemigo, un intento por rodear la posición central aliada y aislar a los tiradores más efectivos. Era un plan audaz, casi desesperado, que solo podía funcionar si mantenían la coordinación perfecta. Pero la coordinación ya no existía. Cada unidad que intentaba rodear la posición encontraba interrupciones inesperadas, disparos precisos y fragmentos de caos que desarticulaban la maniobra. Ramírez estaba dictando el tempo sin siquiera comunicarse, cada disparo creando una grieta más en la estrategia enemiga. Los aliados comenzaron a avanzar con mayor confianza, aprovechando las oportunidades que surgían en la desorganización del enemigo. Cada paso era calculado, cada cobertura aprovechada. La combinación del instinto de Ramírez y la adaptación de la tropa estaba reescribiendo la batalla en lo que parecía una derrota inminente. Ahora podía transformarse en una victoria parcial, un respiro estratégico. Los soldados empezaban a comprender que un solo hombre, con una arma subestimada, podía alterar la dinámica de toda una ofensiva. Y en cuanto todo esto ocurría, el enemigo continuaba presionando, intentando recuperar el ritmo perdido, pero cada intento solo profundizaba las grietas en su formación. La batalla se había convertido en un juego de paciencia, precisión y psicología, donde la presión y la improvisación dictaban la supervivencia. Y aunque todavía quedaban momentos críticos por enfrentar, lo que Ramírez había logrado hasta ahora demostraba que, incluso en situaciones aparentemente imposibles, la estrategia y la concentración podían alterar el curso de la historia. En los próximos minutos se revelará la consecuencia final de su actuación, la razón por la cual esa arma, antes ridiculizada, no solo salvó posiciones, sino que redefinió la percepción de todos sobre lo inesperado en la guerra. Si has llegado hasta este punto, significa que has sido testigo de cómo un solo hombre y un arma subestimada pudieron alterar el curso de toda una ofensiva. Ahora te invito a que formes parte activa de esta historia, comentaba Bayo. ¿Cuál fue el momento que más te sorprendió o te impactó de toda la batalla? Tu opinión no solo enriquece la discusión, sino que también nos ayuda a crear contenido más profundo y detallado sobre tácticas, estrategias y eventos históricos inesperados. No olvides dejar tu like, porque cada gesto de apoyo nos permite seguir investigando y mostrando estas historias llenas de tensión, estrategia y reviravoltas que cambiaron el rumbo de la historia militar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete au canal, así no te perderás ningún análisis, ninguna narrativa intensa,
ni ninguna sorpresa táctica que tenemos preparada para los próximos videos. Finalmente, te animo a que mires el siguiente video que está apareciendo en pantalla. Allí descubrirás otra historia sorprendente, con momentos dramáticos, estrategias inesperadas y decisiones que marcaron la historia para siempre. Quien llega hasta el final merece conocer estas historias completas y comprender cómo lo imposible se convirtió en decisivo en el campo de batalla.